pido que se imaginen por algún momento que son contratados para trabajar en un bazar muy fino, donde se vende cristalería, copas, vajillas de muy alta calidad. Y en su primer día de trabajo, mientras están limpiando, rompen varias copas. A las horas, mientras acomodan otra vajilla, se les cae muchos platos que se rompen en el piso. Al siguiente día hay una montaña de vasos que están apilando y por un descuido arrojan todos esos vasos al piso y se quiebran en 1000 pedazos. La pregunta que una persona se haría en ese momento sería, bueno, debo empezar a buscar otro trabajo. Porque las fallas y las cosas que han ocurrido seguramente harán que me despidan. ¿Alguna vez se han sentido así en algún trabajo? ¿Alguna vez se han sentido así en alguna relación? He hecho tantas cosas mal que ya me tendrían que haber desechado. ¿Alguna vez sentiste que Dios tendría que haberte desechado o abandonado por causa de tus constantes fallas, por tu pecado? ¿Alguna vez sentiste que Dios no tendría ni que escucharte o que cuando vas a orar Dios está mirando para otro lado de espaldas a ti porque has fallado al Señor? Bueno, cuando pensamos en el caso del empleado y uno tiene que pensar, bueno, ¿cuál es la única manera de que este empleado siga trabajando en ese lugar? Bueno, la única manera es que su jefe sea alguien sumamente compasivo y perdonador. No hay otra manera, no hay nada en este hombre que le haga digno de seguir con ese empleo por todo lo que ha hecho. Y lo que vamos a ver en el texto de esta mañana es un pueblo que ha fallado muchísimas veces contra un Dios que ha sido sumamente bueno con ellos. Pero a pesar de su constante pecado, este Dios no los ha desechado, no los ha despedido, no los ha exterminado, no les ha dado la espalda, sino que este Dios es compasivo y perdonador y no abandona a su pueblo. En cambio, Dios está guiando a este pueblo por medio de su palabra y por medio de su espíritu en una actitud de confesión y arrepentimiento. Hermanos, tenemos que recordar nuevamente que en un libro como el libro de Esdras Nehemías, en una narrativa histórica del Antiguo Testamento como estamos, no podemos despegar los sucesos de lo anterior. Nuevamente hemos visto en el capítulo 8 un pueblo que se humilla, un pueblo que va a escuchar la ley del Señor, un pueblo que quiere conocer la palabra, un pueblo que es compungido al leer la Escritura. Dice el texto que se caían lágrimas de sus ojos. Y un pueblo que llega en el capítulo 9, como vimos la última vez, compungido, en arrepentimiento, con una visible notoriedad de quebrantamiento, en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Ese es el contexto de esta oración. El contexto de esta oración es un corazón arrepentido. Y Dios no desecha un corazón arrepentido, contrito, que viene a Él humillado. Aunque nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Cuando nosotros miramos entonces esta oración, los levitas en el versículo 5 se levantan, varios levitas, no son todos los que mencionan en el versículo anterior, pero hay un grupo de ellos que se levantan a proclamar esta oración, o también podríamos decir proclamar esta alabanza. Es una alabanza, una oración, así como los salmos. Los salmos eran oraciones
cantadas, probablemente esta también había sido una oración cantada por los levitas. La primera palabra que encontramos en esta oración es levántense, levantaos. Probablemente el pueblo seguía en esta actitud de postrarse en adoración, en arrepentimiento. Lo último que vemos que el pueblo hace es confesar y adorar al Señor. Seguramente estarían postrados ante el Señor confesando sus faltas. Pero era momento de levantarse, es momento de bendecir al Señor su Dios por siempre y para siempre, dice el versículo 5. O puede ser también traducido a nuestro Dios que es de eternidad a eternidad, que es por siempre. Ellos han tomado una decisión unánime de volverse a Dios. Entendemos que el Espíritu Santo había trabajado en sus corazones al estar expuestos a las Escrituras. Esta alabanza, este salmo, esta canción viene luego de haber estado 3 horas leyendo la palabra y 3 horas confesando y adorando al Señor. Se eleva un canto que refleja muchísimas cosas, pero el tema principal de este canto es la gran misericordia del Señor. Refleja la gracia de Dios con el pueblo, con un pueblo que tiene una característica muy particular. El pueblo de Dios es un pueblo que peca constantemente contra Él y que recibe constantemente su compasión y su misericordia. Es por un lado una alabanza a Dios por su bondad, por su gracia, por su compasión, y por otro lado es una confesión abierta, cantada, pública, del pecado con el que el pueblo ha actuado delante de un Dios amor. Uno esperaría cuando uno muestra bondad con una persona, uno esperaría una retribución de esa bondad, con gratitud, con bondad. Pero cuando Dios muestra su gracia en extremo con su pueblo le devuelve pecado. Su pueblo le devuelve maldad. Y este salmo, esta oración va a terminar a partir del versículo 32, luego de que los salmistas, y probablemente esta oración se fue escrita por Esdras, probablemente como él era el escriba sacerdote a cargo en este tiempo, y era el experto de la ley. Probablemente Esdras fue quien escribió esta oración que luego los levitas llevaron al pueblo. Cuando nosotros miramos el pasaje, lo que vamos a ver a grandes rasgos es que es un repaso histórico por la historia del pueblo de Israel y de cómo Dios mostró su gracia y cómo ellos devolvieron pecado a un Dios tan bueno y tan lleno de compasión. Y finalmente, cuando ellos hacen todo el repaso, en el versículo 32, fíjense en sus Biblias, probablemente la primera palabra que encuentren es ahora pues. Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia. Eso es lo que ellos estuvieron mirando. Cómo Dios guarda el pacto, cómo Dios guarda la misericordia a pesar de ello. Fíjense que luego dice, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido. ¿Dónde está el pueblo en este momento? ¿El pueblo es libre? ¿El pueblo de Dios está gozando de su mejor época? No. El pueblo de Dios es esclavo, que es lo que Ariel nos leyó a lo último de esta oración. Ellos permanecen en esclavitud. Ellos están sufriendo las consecuencias de su pecado, pero ahora están en una actitud distinta. Ahora están confesando ese pecado delante de Dios y nuevamente buscando esa gran compasión del Señor. Esto es maravilloso, hermanos. Tenemos este salmo y tenemos que evitar y luchar. Yo estuve luchando en mi mente para no sacar este salmo o esta oración del contexto. Porque el contexto de este canto, de esta oración, de esta alabanza, es un pueblo compungido, quebrantado y en arrepentimiento.
un pueblo que está dolido por su pecado, pero no solo por el pecado de ellos, sino porque ellos han pecado constantemente, sus antepasados pecaron, por generaciones se apartaron de Dios. Y ellos están cargando no solamente con el pecado de ellos, sino están cargando con el pecado de sus antepasados. Pero la buena noticia es que el contexto es arrepentimiento. Fíjense que el pecado, la confesión y la gracia de Dios se ven de una manera distinta cuando la actitud del corazón es arrepentimiento. Y lo que quiero que veamos a la luz de toda esta oración, a la luz del contexto de lo que vimos la última vez acerca de la confesión y el arrepentimiento, quiero que veamos que la actitud de un arrepentimiento continuo en nuestro corazón es la manera en la que debemos vivir, porque la gracia de Dios siempre es mayor que nuestro pecado. La actitud de nuestro corazón debe ser una actitud de arrepentimiento continuo, una continua examinación, una continua confesión, un continuo arrepentimiento, un continuo volver a Dios. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque la gracia de Dios siempre será mayor que nuestro pecado. Si no fuera así, no tendría ningún sentido arrepentirse. Si no fuera así, cuando pecamos simplemente deberíamos entregarnos a las consecuencias de un Dios justo. Pero nuestro Dios no es solo justo, nuestro Dios también es gracia. Quiero que veamos a lo largo de este salmo, de esta oración, dos cosas. La primera que tiene que ver con nosotros, la segunda que tiene que ver con Dios. ¿Cuál es la primera entonces? ¿Qué se imaginan que tienen que ver con nosotros? Primer punto, somos propensos a pecar. Somos propensos a pecar. Pero, pastor, somos cristianos, somos propensos a pecar. Pero somos el pueblo de Dios, somos propensos a pecar. Si no, sé honesto con tu vida la última semana. Eres propenso a pecar, soy propenso a pecar. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que tienen esta falsa idea de que los cristianos no pecan? De que los cristianos no hacen cosas malas porque su religión no se los permite. O aún más, si saben que estás sirviendo en la iglesia, aún más esperan y tienen la expectativa de que no harás nada malo, de que no pecarás. O quizás, y peor aún para nuestra vergüenza, ¿cuántas veces nosotros quisimos dar esa imagen a otros? En especial familiares y amigos no creyentes, de que nosotros no pecamos. Esa actitud farisaica, como el fariseo que está en el templo parado al lado del publicano y dice: gracias, Señor, porque no soy como ellos. Gracias, Señor, porque no soy como mis familiares no creyentes. Bueno, nada es más lejano que la realidad. Nuestro corazón tiene pecado aún. Nuestro corazón tiene pecado aún. ¿Somos el pueblo de Dios? Sí, pero no somos el pueblo de Dios porque hemos dejado de pecar. Somos el pueblo de Dios, pero somos propensos a pecar constantemente. Tenemos la materia prima del pecado en nuestros corazones. Y podemos pecar contra Dios incluso de maneras que nunca imaginamos. Pero ¿saben qué es más grave que pecar? Y uno puede pensar, bueno, no hay nada más grave que pecar. ¿Qué puede ser más grave que pecar? Bueno, hermanos, a la luz de esta oración, pero a la luz de toda la Escritura, cuando nosotros pecamos contra alguien que nos hace mucho bien.
Cuando pecamos, pecamos contra alguien que nos hace mucho bien. No estamos con la idea de Robin Hood de que le roba a los ricos para darle a los pobres, entonces es un pecado justificado porque esas personas son tan malas y tan ricas. Cuando nosotros pecamos, pecamos con alguien tan rico en misericordia, tan rico en bondad, tan rico en gracia, que tanto nos ama, que tanto nos cuida, que tanto nos protege, que tanto ha hecho por nosotros. Eso es más grave que simplemente pecar. Pecar contra un Dios que nos hace tanto bien. Un Dios que, como vamos a ver en esta oración, es un Dios que liberta al pueblo de la esclavitud. Es un Dios que provee para ellos. Es un Dios que los cuida, es un Dios que los guarda y ellos se rebelan contra Él y quieren volver a Egipto. Miren conmigo el versículo 16, luego de mostrar todas estas cosas que mencioné. Ellos confiesan, pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron su cerviz o fueron tercos, como dice otra versión, y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar. Fíjense acá la intencionalidad que existe. No estamos hablando de no escuché porque no estuve prestando atención. No escucharon porque fueron tercos, porque fueron soberbios, porque rehusaron hacerlo. Acá no hay una equivocación, acá no se me cayó una copa sin querer, como teníamos la ilustración al principio. Acá es volverme contra aquel que me ha hecho bien y creerme superior a él y no escucharlo y rehusar escuchar, y dice el texto, y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. ¿Qué maravillas? Versículo 10. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban ¿con qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Soberbia. Un momento. Cuando pensamos en la soberbia, y me voy a detener un segundo ahí, hablamos, según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, dice lo siguiente sobre soberbia. Es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Es lo opuesto a la humildad. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Ese fue el pecado de Satanás y ese fue el móvil que llevó el pecado de la desobediencia en el Edén. La soberbia. El orgullo es la materia prima del pecado. La soberbia es pretender ser superior, pretender ser autosuficiente, pretender autoexaltarme a mí mismo, no reconocer que yo dependo de Dios, no reconocer que dependo de otros, creerme como si fuera un Dios. Y esta era la soberbia con la que los egipcios trataban a los hebreos. Era la soberbia con la que los egipcios trataban a aquellos que eran sus esclavos. Pero fíjense el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Tú escuchaste su clamor. Tú viste cómo nos trataban con soberbia y por eso nos rescataste con maravillas. Pero en el versículo 16, después de que el pueblo experimentó tanta gracia abundante de Dios, ahora son ellos
los que tratan con soberbia a Dios. ¿Se fijaron? Lo que ellos sufrían de parte de los egipcios, ellos se lo están haciendo a Dios. Lo están tratando con soberbia. Están creyéndose que no lo necesitan. Están creyéndose que son autosuficientes, que existen para ellos mismos y rechazan someterse a Dios. Endurecen su cerviz. ¿Qué es esta idea de endurecer la cerviz? Bueno, la cerviz es el cuello, las cervicales. Cuando un animal, un buey, por ejemplo, se le ponía un yugo, era una manera de controlar su cerviz, una manera de controlar para dónde iba. Pero cuando los bueyes eran tercos, obstinados, no querían ser flexibles con su cerviz para que su amo pudiera controlarlos, y endurecían su cerviz. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! Piensen en un caballo también. Cuando a un caballo se le coloca un freno para que uno pueda controlar va para un lado o para el otro. Imagínense si el caballo en su obstinación decide mantener su cuello duro y no va a moverse izquierda o derecha. Se ha plantado en terquedad y en obstinación. Así es el pueblo de Dios. Fíjense. Nuestros padres obraron con soberbia y fueron tercos, endurecieron su cerviz y por lo tanto no escucharon tus mandamientos. Señor, no importa, tú escuchaste cuando ellos estaban en aflicción, los escuchaste. Cuando ellos oraron, los escuchaste, pero ahora que les toca a ellos, no quieren escucharte tus mandamientos. Y uno puede pensar, ¡qué horrible! Pero se parece mucho a nosotros. Nosotros cuando vamos a orar queremos que Dios nos escuche, pero luego muchas veces no estamos con la misma disposición para escuchar a Dios, para obedecer sus mandamientos. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento, en la ley del Señor, la palabra escuchar no es simplemente oír, la palabra escuchar es obedecer. La palabra escuchar es llevarlo a la práctica. La palabra escuchar, por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra escucha, shema, en hebreo, tiene la idea de que esto tiene que ser obedecido. No es simplemente escucha Israel que el Señor es uno solo, sino esto tiene que ser parte de tu vida, de tu obediencia, de tu práctica. Por lo tanto, no escucharon sus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que él hizo. Fueron tercos e incluso eligieron un jefe para volver a Egipto, a su esclavitud. Hermanos, la soberbia no es el camino correcto. La soberbia es imitar a Satanás. La soberbia es el resultado del orgullo y el orgullo es la materia prima del pecado. Es lo que está en cada uno de nuestros corazones. Entonces, ninguno de nosotros puede decir, bueno, pastor, pero eso no me va a pasar a mí. Yo no soy así. Bueno, la palabra dice que en tu corazón, a menos que hayas sido glorificado, todavía hay pecado. Todavía somos propensos a pecar. Somos en ocasiones soberbios, tercos, no escuchamos la palabra, no nos acordamos de lo que Dios hizo por nosotros y queremos volver al mundo. Cualquier coincidencia con la realidad no es mera coincidencia. Hermanos, esto es sumamente importante. Cuando el corazón es soberbio y obstinado, cuando el corazón es orgulloso y terco,
Cuando el corazón se cree autosuficiente y está buscando su autoexaltación, la palabra de Dios no es escuchada. Deuteronomio 31:27, Moisés, ya en su discurso final, les dice al pueblo: porque conozco su rebelión y su obstinación. Si estando yo hoy todavía vivo con ustedes han sido rebeldes contra el Señor, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? Dicho y hecho. Con el tiempo de la conquista, más o menos respetaban a Josué. Pero en el tiempo de los jueces, Israel, el pueblo de Dios, se fue a la banquina, como decimos nosotros. Se fue cada vez más y más en obstinación, en soberbia y en alejarse del Señor. Lo que vemos en la oración es continuar con la bondad de Dios a través de toda la historia de la conquista de la tierra prometida. Termina, fíjense, en el versículo 25, cuando ellos entran a la tierra prometida y Dios les da victoria, dice: capturaron ciudades fortificadas. Y una tierra, ¿cómo la tierra? Fértil. Tomaron posesiones de casas llenas de toda cosa buena. Cisternas excavadas, viñas y olivares y árboles frutales. ¿De qué manera? En abundancia. Comieron, se saciaron y engordaron. Es particular, si uno ha leído los Salmos, la idea de engordar se utiliza muchas veces en la idea de los impíos que prosperan, como en el Salmo 73. Comieron, se saciaron y engordaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Ellos se deleitaron en la bondad de Dios. Comieron, engordaron, la idea de la abundancia, de toda cosa buena que el Señor les había dado. Versículo 26, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley, ¿dónde? A sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Nuevamente. Versículo 28. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Acá vemos el ciclo de jueces. Dios levantaba libertadores y cuando había tiempo de descanso para el pueblo, volvían a hacer lo malo delante del Señor. Y ahí podríamos seguir, versículo 29. Obraron con soberbia, no escucharon tus mandamientos, pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Fíjense que la idea en este pasaje no debemos traer el concepto de justificación salvífica del Nuevo Testamento. No está hablando de una justificación delante de Dios, está hablando de que la ley del Señor era para su bien. Vuelvan conmigo al versículo 13. Vuelvan conmigo al versículo 13. En el monte Sinaí dice: luego bajaste sobre el monte Sinaí, desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas, ¿cómo? Justas, y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos, ¿qué? Buenos. Buenos. Todo lo que Dios les dio era bueno. Y ellos echaron esa ley a sus espaldas, porque la soberbia rechaza el consejo de Dios, el orgullo rechaza la palabra de Dios. La soberbia nos hace creer que nosotros somos sabios en nuestra propia sabiduría. ¿Para qué voy a leer la palabra de Dios? Yo sé cómo manejarme en la vida. ¿Para qué voy a pedir consejo al pastor, a los líderes? Porque yo sé cómo manejarme en la vida. Bien, sigue en esa actitud de soberbia, de terquedad. Y no escucharás la palabra del Señor. No prestaron oído, dice el versículo 30. Estamos mirando particularmente el pecado del pueblo.
Dios hizo tantas cosas buenas y ellos tanta maldad contra Él. Pero por un lado entonces dijimos que somos propensos a pecar y ese es nuestro primer punto. Pero dijimos que íbamos a decir algo sobre nosotros y íbamos a decir algo sobre Dios. Ahora viene la mejor parte. Punto número 2. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Cuando uno mira la historia del pueblo de Israel, uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que un pueblo así no haya sido destruido por completo? Siempre vemos un remanente, siempre vemos un remanente. Es más, las personas que están cantando esto son personas que han vuelto de la cautividad de Persia a Jerusalén. Ellos han experimentado ser parte del remanente. Dios no los ha exterminado, Dios no los ha destruido. Dios es compasivo, misericordioso y perdonador. Por eso pensamos en lo que veníamos hablando. La compasión, la misericordia, el perdón, no tiene que ver con algo que el pueblo haga. Vamos de vuelta. La misericordia, la compasión y el perdón no tiene que ver con algo que el pueblo de Dios haga. Porque cuando miramos el pasaje, ellos han pecado contra Dios. La respuesta es que ese es el carácter de Dios. Dios es compasivo. Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Dios es gracia. Dios es amor. Y lo era desde antes de crear todas las cosas. Y lo era desde antes de que el pecado existiera. Este salmo comienza en aquel momento. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, solo tú eres Yahweh. Solo tú eres Yahweh. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército. Fíjense la idea, los mares y la tierra y todo lo que en ellos hay, tú das vida a todos ellos. Fíjense que acá la oración que están elevando a Dios nos habla primeramente de un Dios creador, de un Dios que da vida a todo. Fíjense que menciona los cielos, que es todo, digamos, la atmósfera, y los cielos de los cielos, es decir, el mundo espiritual, los cielos de los cielos, con todo su ejército. Ahí está mencionando toda la creación espiritual, angelical, ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Todo su ejército. Ahora sí, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, y tú das vida a todos ellos. Los ángeles viven porque Dios le da vida, nosotros vivimos porque Dios nos da vida, la creación vive porque Dios le da vida. Y fíjense cómo termina el versículo 6. Mírenlo. ¿Qué hace el ejército de los cielos? Se postra ante ti. ¿Qué hace su pueblo? Peca. Si esto no nos quebranta el corazón. El ejército de los cielos se postra ante Él. Él está en los cielos. Nosotros estamos en la tierra. Nosotros somos pecadores. Él es santo. Los ejércitos se postran ante Él. Y los hombres actúan con soberbia, tercos, y no escuchan. Versículo 7. Vemos el comienzo del pueblo de Dios en Abraham. Dios llama a Abraham, escoge a Abraham, hace un pacto con Abraham, cumple sus promesas de darle una tierra, una descendencia. Acá lo que hace probablemente Esdras con una expertise es manejar toda la creación, toda la ley del Antiguo Testamento. Si ustedes se han dado cuenta, todo esto corresponde con los libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Número, Levítico, y así sucesivamente. Acá, al comienzo, Génesis 1 y 2, Abraham, Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17,
Podríamos seguir. Pero Dios le dio la tierra para él y para su descendencia. Y has cumplido tu palabra, dice el texto, porque tú eres justo. Tú eres justo. Es una idea que se repite en el versículo 33. Tú eres justo. Tú eres justo. En contraste con su pueblo. Y vemos cómo Dios ve la aflicción de su pueblo, Dios escucha su clamor, Dios los liberta. Y fíjense, todo lo que pasa en esta sección muestra todo lo que Dios ha dado por su pueblo. Dividiste el mar, echaste a sus perseguidores, los guiaste de día, les alumbraste el camino de noche, les diste la ley, les entregaste mandamientos, les diste un día santo de reposo, les proveíste pan del cielo cuando tenían hambre, les diste agua de una roca cuando tenían sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que juraste a Abraham. Versículo 15 se conecta con el versículo 8. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios compasivo. ¿Cómo responde Dios al versículo 16 y al versículo 17? ¿Cómo responde Dios a la soberbia de ellos? Fíjense, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira, abundante en misericordia. Esa es la revelación que Dios le da a Moisés en el libro del Éxodo. Cuando Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria, déjame verte. Y Dios le dice, verás mis espaldas. Y cuando él pasa y no sabemos qué es lo que Moisés ve, porque Dios es espíritu, se escucha la voz de Dios, que dice, el Señor es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Hermanos queridos, quizás no comprendamos toda la teología sobre la persona de Dios, quizás no comprendamos los misterios que engloba la Trinidad, pero hermanos, cuando Dios escogió revelarse a nosotros, Él nos dijo, soy compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, porque es lo que nosotros necesitamos. ¿De qué nos servirían los misterios de la eternidad pasada? ¿De qué nos servirían las revelaciones de la eternidad futura si nos perdiéramos? Que Dios es gracia, que Dios es misericordioso, porque nosotros somos pecadores. Porque nosotros somos pecadores. Una y otra vez, hermanos, lo que predomina en toda esta oración es la gracia de Dios. Y no los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un becerro y le dijeron, aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. En tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna no dejó de guiarlos. Les diste tu buen espíritu para instruirles, en referencia a estos 70 ancianos que Moisés designó para guiar al pueblo, y Dios puso su espíritu sobre ellos. No retiraste tu maná de su boca, les diste agua para su sed, por 40 años proveíste para ellos, y nada les faltó. Un comentarista dice sobre este versículo, y nada les faltó, y nada apreciaron. Fuertísimo. Y nada les faltó, y nada apreciaron. Porque ese pueblo que fue sostenido en el desierto no pasó a la tierra prometida. Sin embargo, sus vestidos no se gastaron. Sin embargo, sus pies no se hincharon. Y cuando vemos en el versículo 27 que los enemigos, Dios había entregado a los enemigos por causa de su disciplina, pero cuando clamaron de nuevo en la angustia al Señor, tú los escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión los liberaste. Dios les da todas las cosas. La compasión de Dios nos sigue cuidando aun cuando estamos pecando contra Él. Aun cuando tenemos una actitud obstinada y rebelde a su palabra. Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel.
Cuando nosotros pecamos contra Dios, Él no aprieta nuestro corazón para que no siga latiendo. Él es compasivo. Él es misericordioso. Nada le faltó. El hecho de que Dios provea para nuestras necesidades, y esto es sumamente importante, el hecho de que Dios provea para mi necesidad, el hecho de que Dios me bendiga, habla más de su compasión que de nuestra piedad. Dios no provee para nosotros porque nosotros somos la gran cosa, porque nosotros somos obedientes, porque nosotros somos piadosos. Él provee porque Él es compasivo, porque Él es bueno. Es debido a la compasión de Dios y a su misericordia que podemos acercarnos en arrepentimiento y confesión delante de Él, si no seríamos consumidos. Y nuevamente recordemos que el pueblo que está trayendo esta oración a Dios está en arrepentimiento y en quebrantamiento, está en confesión. Hemos pecado. Y tú eres bueno y nosotros hemos pecado. Y tú hiciste tantas cosas buenas a nuestros padres y ellos pecaron. Y vez tras vez hay una confesión que reconoce que Dios es compasivo a pesar de nuestro pecado. El versículo 32 entonces nos dice: no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido. Nos recuerda al versículo 9. Miren el versículo 9. Dice: tú viste la aflicción de nuestros padres. Tú viste la aflicción de nuestros padres y escuchaste su clamor. Ahora versículo 32 nos dice: mira nuestra aflicción ahora. Esa es la idea. Versículo 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Ellos reconocen que todo lo que han pasado se lo merecen por causa de su pecado. Porque tú has obrado fielmente. Dios siempre ha obrado conforme a su palabra, pero nosotros perversamente. Los reyes, los jefes, los sacerdotes, los padres no han observado tu ley. No han hecho caso a tus mandamientos. Al final del versículo 35, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Versículo 37, a causa de nuestros pecados. Somos esclavos en la tierra prometida por nuestro pecado. No porque Dios no es fiel, por nuestro pecado. Y ahí termina esa oración. En el capítulo 10 vamos a ver, si Dios nos permite y nos da vida la semana que viene, el capítulo 10 habla de todo el pacto que ahora el pueblo está haciendo de obedecer y andar en la ley de Dios. La oración termina: Señor, tú eres compasivo, nosotros no lo somos. Por favor, muestra una vez más tu compasión con nosotros. Nosotros, amada iglesia, como pueblo de Dios del nuevo pacto, no hemos cambiado en nuestra propensión a pecar contra Dios. Somos propensos a pecar contra Dios. Tenemos la tendencia a pecar contra Dios, un Dios que nos da bondad y nosotros le devolvemos pecado. Pero quiero que miren algo en particular. Versículo 13. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Pregunto, ¿dónde está Dios? En el cielo. Versículo 27, al final. ¿Y tú escuchaste desde dónde? Desde el cielo. Y conforme a tu gran compasión, los liberaste. Versículo 28, cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías ¿dónde? Desde el cielo. Y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Ahora les pregunto, ¿quién es más alto? ¿Y quién es más glorioso? ¿Y quién es más exaltado en esta oración? Dios. Dios está en el cielo. Dios escucha desde el cielo. Dios obra desde el cielo. El hombre en su soberbia pecaminosa, ¿dónde está? En la tierra. Y desde la tierra él se alza con soberbia contra aquel que está en el cielo.
Hay algo que no se menciona a la palabra humildad, pero está implícita. ¿Quién es el humilde? Dios, porque Él está en el cielo y Él habla con ellos que están en la tierra. Y ellos pecan contra Él que está en el cielo. Ellos no lo escuchan a Él. ¿Por qué? Porque se creen la gran cosa. Esa es la idea de la soberbia. Se creen que son ellos autoexaltados y no escuchan a Dios. Pero aquel que está en el cielo, que sí merece toda la gloria, toda la honra y ser exaltado, Él se humilla a escuchar la oración de ellos. Pero Dios va a hacer algo mucho más grande que simplemente oír, hermanos. Dios va a hacer algo que este pueblo arrepentido ni se imagina. Aquel que está en los cielos no solo escuchará desde los cielos, sino que el Nuevo Testamento nos trae una revelación mayor de la humildad de Dios. Y nos dice, haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el Dios hombre, el cual, aunque existía en forma de Dios, ¿a dónde? En los cielos. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a quienes, a los hombres, pecadores, soberbios, tercos contra Dios. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo. Ese es nuestro Dios. El que estaba en los cielos no solo escuchó el clamor, no solo oyó el clamor de su pueblo. Él descendió a donde estaba su pueblo pecador. Se humilló Él mismo. Se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, vemos al exaltado y glorioso Dios, pero también al humilde Dios, que desciende al polvo de la tierra y asume nuestra naturaleza y vive entre nosotros un pueblo soberbio, terco. Y es obediente porque nosotros no somos obedientes. Y Él es un hijo perfecto porque nosotros no lo somos. Y fue hasta la muerte de la cruz para redimir a su pueblo. Romanos 5:21 nos dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, nosotros, a diferencia del pueblo, en esta oración, no estamos buscando que Dios tenga compasión de nuestro pecado. No estamos buscando que Dios haga algo. Nosotros debemos confiar en la compasión que Dios ya nos mostró al enviar a su Hijo desde los cielos a la tierra. Seguimos siendo pecadores. Seguimos pecando contra un Dios que nos da tanta bondad. Seguimos necesitando abundantemente de su gracia, pero no miramos hacia Dios buscando que Él haga algo por nuestro pecado. Miramos hacia la cruz, hacia aquel que ya hizo algo por nosotros. Y debemos recordar su obra redentora y aferrarnos con confianza a la gracia que ya poseemos. ¿Te sientes que has defraudado demasiado a Dios? Mira a la cruz. Has pecado contra Dios que te ha dado tanto bien. Mira a la cruz. Dios ha hecho algo por tu soberbia, ha hecho algo por nuestra soberbia. Él ha enviado a su Hijo a morir en la cruz.
Y como dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, así como el pueblo se reunió en aquel día, si nosotros, iglesia, ahí donde estamos, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Porque Él ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, porque Jesucristo no se aferró al ser igual a Dios en los cielos como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló. Algo que nunca habríamos hecho nosotros. Y como leímos al principio de esta reunión, Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. La marca del genuino cristiano no es que no peca. La marca del genuino cristiano es que se arrepiente constantemente de su pecado, que él entiende que peca contra un Dios que tanto le ha amado, que tanto bien le ha hecho. La marca del genuino cristiano es que sigue confiando constantemente, cada día, en la gracia de Dios para su salvación, no en sus obras. Constantemente, cada mañana, se aferra a la gracia de Dios. En nuestro arrepentimiento miramos la cruz y vemos la gran compasión de Dios por nosotros y abrazamos la cruz por medio de la fe. Y si hoy estás en esta reunión y todo esto te parece tan extraño, yo te ruego que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Y qué significa eso? Confesar tus pecados al Señor, arrepentirte de tu vida de pecado y ver el regalo de Dios en la persona de Jesús, una salvación que está ofreciéndose como un regalo de Dios para cualquier hombre que venga a Él en arrepentimiento. Ven a Jesús, ora a Dios pidiéndole que te salve, habla con alguien de la iglesia acerca de esto. Porque nuestro Dios es un Dios compasivo, clemente, perdonador. Y cuando nosotros miramos a Jesús, nosotros vemos al Padre, a ese Dios bondadoso, compasivo y perdonador. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias porque, Señor, no nos exterminaste. Señor, la historia de toda la creación, de toda la humanidad, es una historia de gracia, es una historia donde Dios, en su bondad y en su misericordia, no destruye la humanidad, sino que Él mismo escoge ser en una manera destruido en la cruz para salvarnos. Señor, ayúdanos a confiar en la obra de gracia en Cristo. Ayúdanos a arrepentirnos constantemente de nuestro pecado. Y ayúdanos a aferrarnos día a día solo y solo a la gracia de Dios en la obra de Jesús para nuestro favor. Oramos esto en el nombre de tu Hijo. Amén.